Ahí estamos. Ahí va. Buenísimo. Bueno, junto Presentenos. con Nicolás, militamos en el Torrente y, bueno, el Torrente, para los que no saben, es una agrupación política de la facultad que la integramos estudiantes de las carreras de ciencias médicas, somos estudiantes de enfermería, de medicina, de nutrición, de fonoaudiología y corregime si me olvidó alguno, Harry. Eh, que bueno, Sí. nada, nuestro objetivo es ayudar al otro, pues somos estudiantes como todos ustedes. Eh, no queremos que nadie se quede excluido de las cursadas, sobre todo en este momento de virtualidad, donde todos la estamos pasando no muy bien. Eh, nada, vemos que la facultad no está dando una respuesta eh, y para brindar las clases como corresponde. Eh, no está, como se dice, eh, brindando la posibilidad de que todos podamos tener nuestras clases virtuales. Entonces lo que nosotros hicimos es organizarnos entre estudiantes y pedimos ayuda a personas como Emilio, que son ayudantes, que nos dan una mano, para hacer esto que son las tutorías, clases de consulta, clases de ayuda, llámenlo como quieran, para darnos una mano, ¿sí? Entre nosotros. Sabemos que las clases, sobre todo las de enfermería, los docentes son grandes, las clases virtuales de enfermería son un poco complicadas, la mayoría no da clase, te tiran un PDF y léelo y a las 2 semanas rendilo, ustedes saben cómo es. Así que bueno, nada, esa es la idea, darnos una mano. Bueno, hoy arrancamos con fisio, con anato fisio, ahora hacemos fisio, estamos viendo eh, de ponerle fecha para hacer anato también. Y bueno, nada, darle en este momento las gracias a Emilio por la predisposición, por la buena onda y por la mano que nos da. Y iba a venir también Camila, pero bueno, no pudo. Eh, Así que, bueno, nada, eso. Ahora cuando terminamos la clase vamos a pasar un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp, así seguimos en contactos y seguimos despejando las dudas, ¿sí? No Bueno, sé, ¿algo más? Emilio, te cedo la palabra. gracias. ¿Querés decir algo, Nicolás? Si no, ya largamos. No, bueno, obviamente agradecerte a vos, Emi, porque nos venís dando una mano seguido, a Cami también, lamentablemente hoy no pude estar, pero sabemos que siempre contamos con la participación de ustedes. Y bueno, recalco esto, la importancia, según lo que dijo Gla, ¿no? De que nos tenemos que ayudar entre todos cuando hay baches o deficiencias y falta de respuesta por parte de la facultad y por parte de las autoridades. Entonces, que mejor que entre nosotros, compañeros, estudiantes, hagamos este acto de solidaridad entre nosotros y bueno, podamos, como en este caso, despejar dudas sobre el módulo de fisiología para esta materia. Así que bueno, no más que eso, no más que eso. Bueno, bueno, Arrancamos. bienvenidas a las compañeras. Gracias, Gladys, Nico. Yo me llamo Emilio de Simón y yo soy ayudante de neuro de la carrera de neurofisiología de la carrera Unidad Académica 1 de Fisio de la carrera de Medicina y soy profesor titular de Física y Química Biológica en la Universidad Nacional de San Isidro. Eh, Hace mucho tiempo conozco a los compañeros y agregamos esto para tratar de, no sé, dar una mano a lo posible con fisiología, que a veces es un poquito compleja, tiene sus vueltas. Es la segunda vez que lo hacemos, el año pasado hicimos también una reunión, así que vamos a empezar. La tenemos a Andrea, que ya habló, pero necesitaría a Lourdes y Lisbeth, si están ahí, que prendan sus micrófonos, porque la única manera de hacer esto es con una cierta interacción. Si no, no puedo ni preguntarles qué es lo que no saben o qué es lo que no entienden. Así que les pido, por favor, no necesitan prender la cámara, pero sí prendan por lo menos el micrófono. ¿Sí? Lo mismo vos, Andrea. Ok. Bueno, Chicas, ¿están? ¿están ahí? Lourdes, Lisbeth. Sí, sí, acá estoy. Bien, Ah, ¿qué haces, buenísimo. Lourdes? ¿Cómo te va?
Y nos queda Lisbeth. Lisbeth, ¿cómo andás? Eso, anímense a participar, más que nada porque eso es también un poco para facilitarle el trabajo a Emi, para que, bueno, podamos desarrollar la clase. Claro, para saber cuáles son las Porque, dudas, para qué lado vamos. Sí, yo ya sé que Andrea tiene problemas con renal, no le gusta renal o le resulta difícil. ¿Y vos, Lourdes, qué parte es la que más te complica? Yo justamente se me aproxima un parcial este jueves, si no me equivoco, sobre el sistema neuroendocrino. Quería más hacer énfasis en ese sentido. Ok, bárbaro. Contame un poquito, ¿cómo es el tema? Vos tenés un parcial, ¿cuántos parciales tienes en la fecha de especial? Tengo como dos. ¿Dos? Sí, este es el primero, digamos. Ok, y entonces tenés neuro y qué más. Normalmente esto se divide en neuro, cardio, respi, por sistemas. Claro, no, el primer parcial nada más es sistema neuroendocrino, el resto es para el segundo parcial, lo que es circulatorio, urinario y todos los demás. Bien, o sea que tenés neuro y endocrino las dos cosas. Y Claro. Andrea, vos tenés que repasar renal, o tenés que ver renal. ¿Tenés dudas de neuro o de endocrino? No, yo no di neuro. Ok, bien. Entonces tenemos una de cada una. Vamos a ir alternando. Para lo cual, yo tengo los prácticos de ustedes. Y entonces me gustaría que empecemos con... Empecemos, no sé si querés Lourdes o Andrea, la que prefiera, diga un tema para empezar a ver. O sea, yo no tiene mucho sentido que intente darle fisiología teórica, o sea, hacer un teórico de toda la materia de fisiología ahora, porque sería imposible. Por lo cual tenemos que ir apuntando a las cosas que más difíciles les resulten. A partir de ahí avanzamos. Disculpa, Lourdes, vos estudiabas otra carrera, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos estudiabas otra carrera, había visto en la inscripción o no? No, solo enfermería. Ah, ok, listo, no dije nada. Ok. Bueno, Lourdes, empezá vos, dale. ¿Qué Ok. parte es la que te conflictúa de neuroendocrino? ¿Qué parte por dónde quieres empezar? Yo más que todo quería hacer hincapié en el tema de la transmisión del impulso nervioso, que es algo que todavía no lo entiendo muy bien, digamos, ese proceso. Bien, ok, muy bien. Andrea, avanzamos un rato con eso y después vamos a renal, ¿sí? Sí. Yo creo que tengo acá, a ver, vamos a buscar si puedo compartir los PowerPoint de ustedes. Calidad renal. Ok, bueno, vamos a usar este PowerPoint que es de enfermería. Vamos a sacarlo acá. ¿Se ve ahí lo que estoy, el PowerPoint de neuro de enfermería? Que Sí. dice comunicación. Bien, ok, bueno. A ver, ¿qué qué entendés, Lourdes, por potencial de acción? ¿Sabés algo al respecto? ¿Sabés qué es? No sé. Ah, bien. Bueno, mira, cuando vos en neuroendocrino vas a tener que, fundamentalmente son los dos sistemas que sirven para transmitir información a través del cuerpo. A través del cuerpo. Nosotros venimos evolutivamente de un conjunto de células que estaban, bacterias originalmente, que estaban todas desparramadas, y se comunicaban a través del agua de mar, que era el lugar en el cual vivían. Pero evolutivamente los organismos multicelulares fueron agrupando esas bacterias, generando células, y entonces mantienen en algunos casos mecanismos de comunicación entre sí que son similares a los que tenían antes, y algunos que son más nuevos. Entonces, el primero que es similar es el endocrino, donde imagínate que si vos tenés un montón de células sueltas en agua de mar, lo que haces es soltar sustancias y que eso acompañe o avise a las otras células que es lo que está pasando, ¿sí?
Sí. En el sistema endocrino es exactamente lo mismo. Vos soltás sustancias en tu torrente sanguíneo que además se parece bastante al agua de mar en cuanto a su textura, a la cantidad de sodio, potasio y demás que tiene. Y, y de esa manera te comunicas una zona del cuerpo con otra. Ahora, el otro método, que es el método nervioso, es un método distinto. Utiliza un impulso eléctrico para transmitir señales de afuera, o sea, de la periferia hacia el centro, o sea, lo que serían señales aferentes, o del centro hacia la periferia. Por ejemplo, de la periferia hacia el centro son las señales que te permiten sentir el tacto, o todos los sentidos que vienen de la periferia de tu cuerpo hacia adentro, ¿sí? El tacto, el dolor. Y de adentro hacia afuera, los comandos que vos das, básicamente, por ejemplo, para el movimiento de tus músculos. Entonces, ¿vos tenés la guía de trabajos prácticos de neuro, de enfermería? Sí, justo estaba buscando eso, pero solamente tengo la respuesta, no sé dónde quedó mi guía en este momento. Bueno, a ver, mira, ¿cómo funciona la conducción eléctrica a través de una neurona? Vos tenés que las neuronas tienen un soma, un cuerpo, que es esta cosita que parece una estrella. ¿Vos ves el cursor cuando se lo muevo? Sí, Bien, esto que parece una estrella, que es el centro de la célula. Acá está el núcleo y demás, se llama el soma. Y después esto tiene como un caño largo, que es el axón, que se aleja. En algunos casos es muy largo. Por ejemplo, tranquilamente puede ir de tu corteza cerebral hasta la médula baja, digamos, o desde la médula hasta la punta del dedo gordo del pie. Pueden tener 1 metro de largo, más aún. Este axón está compuesto por una membrana axonal, una membrana celular, y adentro contiene líquido intracelular. La particularidad que tiene el axón es que la membrana está perforada por canales, o sea, por elementos, proteínas, que permiten o no permiten el paso de iones. ¿Vos sabés decirme qué iones son más comunes adentro de una célula y qué iones afuera? el sodio y el potasio. Bien, ¿dónde hay más sodio y dónde hay más potasio? ¿Cómo? ¿Dónde hay más sodio? ¿Adentro o fuera? Por fuera, Por fuera, perfecto. ¿Y potasio? por dentro. Al revés. ¿Y cómo se mantiene esa diferencia, sabes? Porque si no, No, tendrían que mandar... no, Bueno, más o menos, pero no. ¿te hablar de la bomba de sodio-potasio? ¿La bomba de sodio-potasio TPasa la nombraron en tu cursada? ¿Cómo? ¿La nombraron en la cursada la bomba de sodio-potasio? No sé si como bomba, pero capaz referido a otra cosa, sí. Bueno, O sea, con otro es una nombre. proteína que está por todos lados en nuestras células, que gasta ATP, que es el combustible interno de la célula, y lo que hace es pasar sodio para afuera y meter potasio para adentro. Y va manteniendo esa diferencia de concentraciones. Sí. Los canales, fundamentalmente los canales de sodio, son proteínas que están activadas por voltaje, por diferencia de potencial eléctrico. O sea, la membrana de la neurona tiene una diferencia de potencial, como si fuera la diferencia de potencial entre las puntas de una pila. Lo que pasa es que una pila es 1,5 volts, en cambio una neurona son unos pocos milivolts, es una diferencia mucho más chiquita. Y típicamente en la neurona es más negativa adentro que afuera. ¿Sí? En alguna de estas cosas que yo te digo, vos no entendés, vos me parás, ¿sí? Yo no te veo, así que no puedo guiarme por tus expresiones para ver cómo venís. No sé si estoy entendiendo. Bien, ok. Entonces, esa forma de estar en la cual la membrana es más negativa dentro que afuera, se suele decir que la célula, en este caso la neurona o la membrana, está hiperpolarizada. Esa es la palabra que se usa. Está hiperpolarizada. Hiper quiere decir, en este sentido, hacia los negativos. Ahora, los canales, que son estas proteínas que están en la membrana, se mueven, se cambian su forma si vos les cambiás el potencial de membrana, o sea, si vos despolarizás la membrana.
y cuando llegas a un cierto valor de despolarización, el canal se abre y deja pasar sodio. ¿Me seguiste hasta ahí? Sí. Bien. Una vez que dejó pasar sodio, vos pensás que antes el canal estaba cerrado y vos tenías todo el sodio afuera y nada adentro. El canal se abre, entonces el sodio se manda para adentro de la membrana y produce una despolarización rápida. Esa despolarización rápida hace cambiar de conformación a los canales que no son exactamente este, sino que por ahí están un poquito más hacia acá, hacia la punta. Entonces esos también dejan pasar sodio. Y esos entonces despolarizan a los que tienen al lado. Y se va produciendo una cascada por el cual los canales se van abriendo y la membrana se va despolarizando a lo largo de la acción. ¿Está bien? Eso que Sí. se transmite se llama potencial de acción. Y es la forma que usan las neuronas y también se usan las células cardíacas para transmitir información, sí, llevar información de un lado al otro. Eso es la conducción de potenciales de acción, en este caso neuronal. A ver qué tenemos como... Bueno, las neuronas, mira, fíjate, acá tenemos un grafiquito que tiene diferencia de potencial y un axón. Este es el soma, este es el axón, y estas son las... es la parte o sea, la parte sináptica de la neurona. La neurona va a terminar acá y estas puntitas van a hacer conexión con otra neurona. Entonces, lo que está mostrándote acá es que en este punto en particular se está produciendo potencial de acción cuando la membrana que está en menos 70 mV se despolariza hasta 30 y entonces se abren los canales de al lado y este potencial va avanzando hasta acá. Cuando llegue hasta la punta, esa despolarización va a hacer que entre calcio, se van a abrir unos canales de calcio acá y se van a liberar neurotransmisores. ¿Vieron neurotransmisores en la cursada? Bien. Entonces, la liberación de esos neurotransmisores se produce porque al llegar el potencial de acá a la punta, la despolarización hace que se abran canales de calcio. El calcio que entra interactúa con unas vesículas que están adentro del el extremo axonal, donde están contenidos los neurotransmisores que entonces se unen en la membrana y liberan el neurotransmisor en esto que se llama la brecha sináptica, o sea, la zona de conexión entre una neurona y la siguiente. En la neurona siguiente hay receptores, o sea, otras proteínas que sensan esos neurotransmisores. Los neurotransmisores se unen a su receptor y entonces hacen distintas cosas. Hay receptores que dejan entrar iones y hay otros receptores que modifican la conformación de una proteína que se llama proteína G. Vos tenés que pararme cuando algo de lo que yo diga nunca lo escuchaste nomás en la cursada porque es que me estoy yendo del rango, ¿sí? Bien, fíjate acá lo que están mostrando. Estas son las vesículas sinápticas que tienen adentro el neurotransmisor. Cuando entra el calcio, se unen a la membrana, se abren, liberan el neurotransmisor acá. Los neurotransmisores son acetilcolina, GABA, glutamato, o sea, son sustancias que distintas neuronas utilizan distintos neurotransmisores como modo de comunicación, y entonces interactúan con los receptores de esta neurona que está acá abajo, que se llama postsináptica. Acordate que esto es la sinapsis, y entonces al sensar esto se produce acá un potencial de acción que avanza. O bien, a veces esto es lo que se llama una placa neuromuscular, y entonces en vez de producir un potencial de acción en una neurona postsináptica, se produce la contracción del músculo. Ok. Le quería preguntar qué son las vesículas sinápticas, me había dicho que eran. Tenés que hablar un poquito más fuerte porque lo escucho muy, muy bajito. ¿Qué son las Sobre las vesículas sinápticas. Claro, bien. Vos imaginate que tenés una neurona como esta. Sí. Nosotros decíamos que la neurona, cuando llegaba el potencial de acción a la punta, al extremo, soltaba el neurotransmisor. Pero ese neurotransmisor se sintetiza dentro de la neurona, o sea, hay una maquinaria que dependiendo de qué neurotransmisor es, a veces lo sintetiza acá, en el extremo, axonal, o a veces lo sintetiza acá adentro, en el soma, en el núcleo, y después lo manda por un mecanismo de transporte que hay a lo largo de la acción para llegar hasta la punta. Ahora, el mecanismo de la neurona es estar esperando que, de cierta forma, que llegue el potencial de acción para liberar el neurotransmisor.
Si tuviera que esperar que el potencial de acción llegara para sintetizar el neurotransmisor y ahí enviarlo, eso sería una cosa bastante lenta. Tendría que sintetizarlo, necesitaría los elementos para sintetizarlo, es todo un despelote, ¿no? Pero vos imagínate que se produce la liberación del neurotransmisor cada vez que vos movés un músculo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, los neurotransmisores están siempre sintetizados y están almacenados acá en las vesículas, que son como gotitas de grasa que adentro tienen el neurotransmisor. Una vesícula quiere decir una bolsita. Entonces, en el extremo axonal están estas bolsitas que alrededor tienen membrana, el mismo tipo de membrana que la membrana de la neurona, y adentro están cargadas con neurotransmisor. Cuando llega el potencial de acción, entra calcio, y el calcio interactúa con unas proteínas que tienen las membranas, las vesículas sinápticas, para que se peguen a la membrana y liberen el neurotransmisor. Acá tenemos una vesícula cerrada y acá tenemos una vesícula abierta. Ah, ok, listo. Sí, ya entendí. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. ¿Dudas sobre esto? ¿Qué parte? ¿Tenés algún ejercicio que tuviste que hacer que no sabías? No, no lo escucho bien. ¿Tenías algún ejercicio que hacer y no sabías? ¿Tenías alguna duda especial? Porque en cierta forma yo empecé en la cosa muy genérica, es decir, bueno, a ver, ¿qué es la comunicación neuronal? ¿Cómo se produce? Pero es como muy amplio eso. ¿Vos tenés alguna duda específica, algo en particular que te hayas leído o hayas escuchado y que no entendiste? Sí, era más que todo por un trabajo práctico que hice también, que hablaba sobre el impulso nervioso. Justamente lo estaba buscando ahora porque un trabajo que ya mandé. Bien. A ver si lo encuentro. Bien, búscalo y yo paso un ratito a Andrea. André, Dale. ¿querés hablar de riñón? Sí, a mí Dale. o sea, no entiendo bien la parte de renina-angiotensina, el proceso, el pase que hay. Ok, bien. Bueno, vamos a estar acá para presentar. Espera. Tengo un dibujito. Bueno, a ver. Vos tenés una... O sea, los riñones tienen múltiples funciones, pero una de las funciones que... O sea, básicamente la función central, entre otras, pero la función que uno más conoce de los riñones es producir orina, y en ese caso usar la orina para excretar, para sacar del cuerpo una cantidad de sustancias, ¿no? Entonces, la producción de orina necesita que circulen por el glomérulo. ¿Vos más o menos te acordás de la anatomía la anatomía glomerular? ¿Cómo era? A ver, vamos a buscar un Sí, dibujito. más o menos. ¿Mazo? Vamos a ver. A ver acá. Bueno, acá tenemos el riñón en grandes trazos. Bueno, no es una gran cosa esto, pero vamos a ver acá. Vos tenés, el riñón tiene dos partes importantes, o tres partes. Tiene una zona vamos de afuera hacia adentro. Esto que vos ves acá, si lo estás viendo, un riñón dibujado. Sí, Bien. Lo que vos ves de afuera hacia adentro esto sería el uréter. Por acá va a salir la orina. ¿Sí? La orina se colecciona, se junta en una red de conductos, los cálices de la pelvis renal, etcétera, que se van haciendo más finitos, más finitos, más finitos, más finitos, hasta el punto que llegan a la unidad, al elemento, a cada uno de los muchísimos, más de 1 millón y pico, más de 1,5 millones de elementos que producen la orina, que es un filtrado de tu plasma. O sea, la sangre va a circular por cada uno de esos elementos, el elemento se llama la nefrona,
y lo que va a hacer la nefrona es filtrar la sangre. ¿Sí? Bien. ¿Cómo funciona eso? Bueno, no solamente va a filtrar la sangre, también va a secretar algunas sustancias y va a absorber otras, ¿no? Pero básicamente el primer elemento que tenés es un elemento de filtración. La nefrona tiene un aspecto, acá hay un dibujo que la verdad es medio horrible. A ver, voy a ver si consigo un dibujo mejor, dame un cachito. Right. Bueno, está un poquito mejor, no está mucho mejor, pero algo mejor está. Mirá. Esto que se ve acá, ese simbolito que está acá arriba, esto que está acá, es un glomérulo. El glomérulo es un ovillito de capilar que entra una arteriola, o sea, un vaso sanguíneo chiquitito, da toda una vuelta por un capilar y sale por otro lado. Tenés una arteriola aferente que entra y una arteriola eferente que se va. Y cada glomérulo está metido en una especie de bolsa que se llama cápsula de Bowman. Esa Sí. bolsa, a ver si acá hay una mejor. No, tiene siempre el mismo dibujito, que horrible, pero bueno. ¿Qué particularidades tiene el capilar? Bueno, ese capilar que forma el glomérulo, o sea, este nudo de capilar que está acá adentro, es un capilar que es bastante laxo, o sea, tiene agujeritos, tiene ventanitas, fenestras. Entonces, por ese capilar se filtra el plasma y se sale del capilar. ¿Pero a dónde va a parar? Bueno, va a quedar adentro de esta especie de bolsa, que es la cápsula glomerular, lo que se llama el espacio urinario del glomérulo. ¿Qué es lo que se filtró? Bueno, se filtró agua, se filtraron sustancias chicas, se filtró sodio, se filtraron iones. No se filtraron, por ejemplo, sustancias grandes, la albúmina, pero la proteína que está normalmente en tu plasma en mayor cantidad no se filtra, no pasa por las ventanitas, pero sí filtra un montón de otras cosas. Entonces, constantemente está perdiendo líquido, el glomérulo de cada uno de los millón y medio de glomérulos que tenemos en cada riñón, está perdiendo líquido en el espacio urinario. El líquido circula por esto, que es un sistema de túbulos, que tiene esta forma particular, por unas razones que por ahí vemos, por ahí no sé, va a depender de que lo vean o no, pero esta forma es importante. Esto está en la parte externa del riñón y esto va hasta la parte más central del riñón. O sea, toda esta vuelta son centímetros. ¿Sí? En cambio, esto es una cosa bastante chiquita que la tenés que ver con el microscopio. Esto se llama el asa de Henle. ¿Lo vieron? ¿Andrea? Sí, Okay. que tiene dos porciones, ¿no? Una gruesa y una delgada. Exacto. A ver, contame lo que sabes de la asa de Henle, o de la parte de los túbulos renales. A ver si yo no avanzo en contarte lo que ya sabes. ¿Qué más sabes? Bueno, yo sé que se dividen, o sea, tienen tres componentes. Una tiene forma de U, pero va después en una parte delgada, que son, o sea, se dividen en dos, que son una parte delgada, una parte gruesa, creo que son asas largas, y las de los, los corit, espere, o sea, no encuentro. Dale, que venías bien. No te preocupes. Decí lo que te acuerdes Sí, y pero no me acuerdo el nombre. no importa, dale. Bueno, estas partes son largas y las otras, o sea, se diferencian de las otras porque son cortas. Bien, ok, bien. Si te fijas el dibujito, ahí tenés el asa quiere decir la vuelta, ¿no? Es esta vuelta que está acá. Y Henle era Sí, el tipo que la describió, entonces tenés el asa, y hay un asa descendente y un asa ascendente. Hay un sí. asa El descendente. ascendente es el grueso, ¿no?
Hay una parte delgada y una gruesa. Fíjate que la descendente es prácticamente toda delgada y la ascendente tiene una parte delgada y una parte gruesa. ¿Bien? Sí. Y luego esta parte del asa ya se convierte en el túbulo contorneado distal, o sea, en la parte que va a ir acumulando orina y juntándola con la orina de las otras nefronas. En esa vuelta, en la vuelta del asa, de toda esta vuelta, van a pasar varias cosas. Y ya llego a lo que me preguntaste, pero antes quería pasar. En este asa lo que va a suceder es, se van a reabsorber iones, se va a reabsorber sodio, se va a reabsorber agua, se van a excretar ciertas cosas, se va a reabsorber, por ejemplo, la glucosa que se filtró acá, se reabsorbe toda. Entonces, normalmente una persona cuando orina, en la sangre no tiene glucosa. Y cuando termina de dar toda la vuelta al tubo, lo que sale por acá ya es la orina que uno excreta. Y se junta, termina en la vejiga y a partir de ahí ya sale por el uréter, va a la vejiga, se junta, después va uno a cepillo y ya está. ¿Sí? La conformación final de la orina se termina de armar cuando va dando la vuelta el líquido por toda el asa descendente, el asa ascendente y el túbulo. ¿Bien? Bueno, fíjate que el túbulo, la parte gruesa, la parte ascendente, toca, esta forma no es caprichosa, sino está hecha a propósito, toca este pedacito del glomérulo, donde están la arteriola aferente y la arteriola deferente. ¿Ves? Sí. Esas células de acá son unas células especiales y esto se llama el aparato yuxtaglomerular. ¿Lo vieron? ¿Te acordás del nombre? Sí, pero no. Sí. Bien. Ahora, vos pensá que el funcionamiento de todo esto necesita que por el glomérulo esté circulando sangre. Sí. Si por el motivo que fuere en el glomérulo no circula sangre, no pasa nada por acá, nada se filtra, y entonces el riñón no funciona. Y pasan otras cosas peores, además de que no funciona. ¿Sí? Se muere, básicamente, pero fundamentalmente no funciona. Entonces, ¿por qué pasa sangre por el capilar? Bueno, pasa sangre por el capilar porque hay una cierta presión arterial que la va empujando. Si la presión descendiera, vos pasarían varias cosas. Vos pensás que el líquido que vos tenés que filtrar del glomérulo hacia el espacio urinario que después va a formar tu orina, sale de adentro del capilar hacia afuera, impulsado o reabsorbido por dos fuerzas. Tenés una fuerza que es la presión hidrostática, o sea, la presión del líquido en el capilar. Que la diferencia de presiones entre lo que está dentro del capilar y lo que está fuera del capilar empuja líquido para adentro o para afuera. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Imagínate que vos tuvieras un caño que está pinchado y yo soplo fuerte por ahí, el chorrito va a salir más fuerte. Ahora, la otra cosa que mueve el líquido para un lado o para el otro son las concentraciones de las sustancias osmóticamente activas, o sea, de todas las cosas que están en los dos fluidos. Lo que nos importa en este momento es el hecho de que vos tengas presión adentro de este capilar. Si vos no tenés presión en el capilar, no podés filtrar. Entonces el aparato yuxtaglomerular lo que hace es ir censando cuánto flujo hay en el túbulo. Lo censa fijándose cuánto sodio hay acá. O sea, la concentración de sodio de la orina que se está formando tiene un cierto valor, y entonces cuando el aparato, este conjunto de células que están acá, censa que hay poco sodio, piensa que lo que está sucediendo es que no está filtrando. Yo digo piensa, vos entendés que por supuesto no es que piensa, el mecanismo funciona así, ¿no? O sea, es una manera de verlo. Pero el mecanismo siente que al censa que no hay suficiente sodio, eso significaría que no está filtrándose suficiente, y entonces lo que puede querer decir eso es que no hay presión suficiente. Y una forma de que vos no tengas presión suficiente es, por ejemplo, que te estés quedando sin volumen, que te estés quedando sin sangre, tengas una hemorragia, o que tengas una presión arterial muy baja, por múltiples motivos. ¿Se entiende eso? Sí.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se libera una sustancia, esas células liberan una sustancia, la renina, que va a dar una vuelta por un conjunto de situaciones, o sea, va a pasar va a salir del riñón, va a pasar por el hígado, va a generar una cantidad de acciones cuya función primordial es que vos mantengas tu volumen y aumentar tu presión arterial. Vamos a verlo acá. Mirá. Cuando el sistema glomerular siente que la cantidad de sodio no es la correcta, piensa que acá, este esquemita está bien. Fíjate, yo tengo un descenso de la presión arterial. Por ese mecanismo que te conté, se libera renina. Sí, La renina actúa sobre una enzima, que es esta, el angiotensinógeno, y produce otra sustancia que se llama angiotensina 1. ¿Sí? sí, Esa sustancia angiotensina 1 se convierte por una enzima que está en el pulmón, en los capilares pulmonares, en otra sustancia que se llama angiotensina 2. Y la angiotensina 2 produce estas dos cosas fundamentalmente. Una vasoconstricción y una retención en el riñón de sal y de agua. Suponete que vos tenés una baja tensión arterial porque te pegaron una cuchillada, perdiste un montón de sangre, una hemorragia. Estás perdiendo líquido, vos necesitas el líquido. Si vos no tenés suficiente presión arterial, hay muchas cosas que van a dejar de funcionar. ¿Sí? Básicamente todo vos vas a dejar de funcionar. O sea, sin tensión arterial terminas muriéndote. Entras en shock y te morís. Entonces, el riñón puede tratar de controlar eso, no perdiendo agua, o sea, limitando la pérdida de agua y limitando la pérdida de sal, porque acordate, yo no sé si lo vieron, si en biofísica o lo vieron en fisio, la cantidad de sal dentro de sodio en particular, dentro de tu sistema vascular, es lo que mantiene el agua, o sea, el agua sigue el sodio. ¿Eso lo escucharon? sí, ¿Sí? Ok, bien. sí. Y la otra cosa que haces para aumentar la presión es vasocontraer, o sea, apretás los vasos, con lo cual aumentás la presión arterial. Sí, o Básicamente, sea, baja la tensión arterial, se produce todo esto para volver a subirla, exacto, o por lo menos para contenerla, para volver a un equilibrio. claro, para contenerla por lo menos hasta que, bueno, si tenías algún tipo de problema se solucione, o bien verás qué pasa, pero es un mecanismo fisiológico que trata de mantener la presión arterial elevada, no elevada, en el valor normal. Sí. Es un mecanismo relativamente lento. Hay otros mecanismos que no sé si vieron que tienen que ver con mantener la presión arterial constantemente. Por ejemplo, cuando vos te parás, estás sentada y te parás, tu presión arterial bajaría, por lo menos tu presión dentro del cerebro, la presión vascular dentro, intracerebral baja, y entonces hay reacciones rápidas que la mantienen. Por eso hay una situación en la cual la gente, cuando eso no funciona suficientemente bien, le pasa a las personas mayores, por ahí se paran y se marean. Se llama Sí, hipotensión ortostática, eso, ¿sí? Pero ese mecanismo es súper rápido. En cambio, este mecanismo es un poquito más lento. Igual estamos hablando de minutos. Lento, lo otro es instantáneo. Vos te parás y en ese instante que te paraste se produjo una vasoconstricción para aumentar la llegada de sangre al cerebro, ¿sí? Hola Elisa, no sé qué más tenemos. Sí, Hola, tenemos. buenas tardes. ¿Cómo te va? Lisa y Joana.
¿Cómo están? Bien, quería hacer una consulta justo que están en este tema. Dale. Si bien estás mencionando que es un mecanismo que va a desencadenarse como respuesta a mediano y hasta incluso a largo plazo, ¿cuál sería el mecanismo que utilizaría para hacerlo de manera inmediata? ¿Qué sería? ¿Un proceso hormonal o otro Es una proceso? vasoconstricción. Vasoconstricción rápida, fundamentalmente en las piernas. Ah, ok. Esto sería si se mantiene a lo largo del tiempo esta dificultad, ¿no? Este descenso de presión estaría desencadenando este sistema como respuesta compensatoria. Exacto. No necesita ser a muy largo plazo. Eso que yo te decía, pueden llegar a ser minutos, también horas, pero fundamentalmente pueden llegar a ser minutos. Y las personas que tienen este mecanismo funcionando mal, el problema de la angiotensina es que después activa otra sustancia que se llama aldosterona, y esa sustancia produce remodelación en el corazón. Entonces, lo que se hace normalmente es darle a esos pacientes un inhibidor de este sistema. Las IECAS, tienen que conocer a alguien que toma IECAS. ¿Sí? Inhibidores de la enzima convertidora. ¿No tiene ningún abuelito que tome IECA? A ver cuál es el Me nombre. recontra suena el nombre, pero Sí, no pues puedo bien. identificar qué es. Espera que te dé el nombre comercial, yo no me lo sé. El enalapril, Claro, sí, sí, la familia de los PRIL. de los priles, el captopril, el enalapril. Bien, eh, esas son las sustancias que se dan para tratar de inhibir en los pacientes que tienen este mecanismo funcionando de forma crónica y evitar de esa manera una insuficiencia cardíaca a largo plazo. O sea, que se produzca toda una remodelación del corazón y toda una serie de cosas raras que se producen como resultado de la aldosterona. Bien. Joana, ¿estás todavía por acá? ¿Dónde estás? No, no está más. Bueno, Lisa, ¿cuál es tu parte más complicada de esta materia? No, quizás ver hasta dónde, cuál es el límite, ¿no? Porque estoy leyendo del Guyton y como que me está dando mucho contenido e información que por ahí no sé si me lo lleguen a preguntar. De hecho, cuando estabas mencionando el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que decías que, bueno, hay el agua es arrastrada por el cloruro de sodio. Veo que hay un montón de mecanismos a nivel de las distintas partes del segmento de la nefrona que tienen distintas, ¿cómo se dice?, transportadores a nivel apical y Sí, vasolateral, que no sé si es necesario que indague tan a profundidad. bueno, Es re interesante, pero no sé si... sí, claro, yo desafortunadamente no puedo decirte qué es lo que les pueden tomar o no, porque yo no lo sé. Yo soy ayudante en particular de neuro, no en renal, pero soy ayudante en la materia de medicina, en fisiología en medicina, donde las cosas que suceden en cada segmento del túbulo o de la nefrona son importantes, pero no sé si tiene mucho sentido que sepas qué transportador o qué canal hay en cada segmento. Eso tiene sentido si vos después querés ver, por ejemplo, diuréticos que funcionan sobre distintos canales. Vas a ver que, por ejemplo, vos habéis escuchado hablar de la furosemida, también se le da mucho a los viejitos. Sí, Bueno, justamente estaba leyendo eso que bloquea el canal NKCC2 y digo, claro, no sé si es tan claro, necesario, exacto. pero como el Guyton te indaga por todos estos temas, siempre me pasa que leo primero toda la parte clínica, porque tiene esa característica, y después te dice lo sencillo, pero te explicó lo complejo. Claro, el Guyton es un lindo libro, pero me parece que tiene mucho más contenido del que, no el que estaría bueno que lean, pero sí el que van a necesitar para el examen. ¿Bien?
La razón de esa de saber qué canales tengo en cada lado es porque hay medicamentos que trabajan sobre cada uno de esos canales y tienen distinta acción diurética fundamentalmente. Entonces, yo creo que es mucho. Si yo tuviera que guiarme por lo que vos preguntás, yo usaría como 3 cosas. Hay una guía de trabajos prácticos de ustedes. Yo la compré el año pasado cuando di esta clase, que tiene un trabajo práctico para cada área de la fisiología. Entonces, yo usaría esa guía de trabajos prácticos como una idea de profundidad, o sea, qué es lo que necesito saber. La segunda cosa sería ver cuál es el nivel de profundidad del libro que tengan en la cátedra. Yo creo que el libro que tienen es el libro del jefe, debe ser el Reyestoso o alguno de esos, que andan dando vueltas por ahí, ¿no? Entonces me fijaría con qué nivel lo ven. Y la tercera cosa son las presentaciones de las teóricas. ¿Ustedes tienen teóricas de fisiología? Sí, nos suben un video, tipo como una clase grabada de Zoom, en donde van explicando algunos temas. Pero, bueno, si bien leí del libro Reyestoso, me pasa que por ahí es mucho contenido, donde me dicen esto es así, y me cuesta no tratar de relacionarlo con algo. No sé si me explico. Sí. Me dan, por ejemplo, el concepto de esto es la inmunidad, pero es como que tengo un contenido suelto, no lo tengo relacionando con algo. Eso es lo que me pasa mucho con fisio. Y lo que sucede es que fisio, desafortunadamente, tiene algo de eso, porque es la materia en la cual te dicen, uno le dice o aprende cómo funcionan las cosas cuando funcionan bien. Entonces, la única manera de enganchar eso con la clínica es decir, bueno, a ver si esta parte que está funcionando bien dejara de funcionar bien, ¿qué le pasaría al paciente? Pero eso ya entra como en otra zona de la carrera, sería una zona más de patología o de fisiopatología. Es cierto, fisiología se ve como una materia en la cual a veces las cosas te quedan un poquito como medio desenganchadas y vas a llegar a hacer el enganche a posteriori, en otro momento. Hay un libro que se llama El Piton. A ver si tengo acá. Este libro, ¿lo conocen? P-A-T. ¿Lo vieron alguna vez? No, la verdad que no. Y a ver, hay otra versión más nueva. Esta es una versión más nueva. El nivel de este libro es más adecuado a la carrera de enfermería. Fíjate que tiene toda la fisiología más o menos en 300 páginas y a mí me resultó bastante agradable de ver. Yo se lo voy a mandar a los chicos para que lo tengan y en todo caso lo compartan, ¿sí? De última, siempre se puede encontrar. Y yo por ahí me guiaría más con este que con el Guyton. El Guyton es un libro hermoso, pero es un libro muy grande, es muy largo y tiene muchas cosas de todo está muy grande. ¿Eh? Entonces te va a pasar que vas a necesitar un montón de tiempo para leer de ahí. Vamos a buscar acá la parte de renal. ¿Para qué tiene un libro si uno no lo usa? A ver. Sistema nervioso endocrino esquelético muscular. Renal 446. Andrea, mira, acá hay un dibujito mucho más lindo de glomérulo que ese que yo te estaba mostrando. ¿Ves? Ups. Sí, profe. Y acá está, fíjate que Lisa, que en este libro en particular no se mete con los receptores. Te dice más o menos qué hace cada cosa. Fíjate que está separando el asa en cachos, dice, tiene la cápsula, el túbulo cortorneado, el asa de Henle, el túbulo distal, los colectores, pero, por ejemplo, te dice que el distal activa la secreción de ionídeo, se hace esto, hace el otro, pero hasta ahí.
no se meten demasiado vueltas, ¿sí? Claro, claro, lo importante sería en todo caso conocer los segmentos y bueno, para poder reconocer los mínimos, pero no el detalle entonces. Claro, yo creo que el detalle excede mucho lo que hace falta que veas. O sea, nuevamente, es re lindo, pero para mí me parece que si lo querés leer, lo puedes leer, pero va a ser demasiado. Yo le paso a Nico para que él lo suba a algún lado y se los comparta, ¿sí? Bueno. No sé el resto de los compañeros, ¿quién más está? Está Andrea, está vos, Lisa, está Lisbeth, que no habló, o Lisbeth, sí, o Lourdes, se me mezclan, ¿no? Las dos habló. Bueno. Ustedes dirán, ¿para dónde seguimos? Tengo una duda también puntual. No sé si esto me pasa por leerlo de un libro grande, pero vi que hay dos conceptos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona y también estaba viendo el balance túbulo-glomerular y hay uno glomérulo-tubular y no sé si es lo mismo o si es diferente. No sé si también lo tengo. No hace falta, es lo mismo, pero no hace falta que te metas en ese detalle, no tiene mucho, es detalle. Listo, gracias. No, Andrea, Lisbeth, Lisa, Lourdes, ¿quién tiene una duda? Se escuchan ofertas. Profe, una pregunta. Entonces, cuando la hormona aldosterona actúa, la presión aumenta porque estimula la reabsorción de sodio. Claro. Por eso se le da enalapril. No, el enalapril se da para tratar de Bajar la presión. Claro, bajar la presión arterial. Si vos tenés el mecanismo de la angiotensina-aldosterona funcionando constantemente, tenés esta situación de presión arterial elevada constantemente. Entonces, no está bueno eso. Es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y además la aldosterona produce remodelación cardíaca. Entonces, vos le das Uñeca, enalapril para disminuir el funcionamiento de este mecanismo, para que excrete sodio. Fíjate que lo primero que vos le decís a una persona que tiene la presión arterial elevada es que no coma sal. Que baje el consumo. Claro, que baje el consumo de sal, que saque el salero de la mesa, que trate de comer con menos sal. Si vos comés con menos sal, retenés menos agua y haces funcionar menos este mecanismo. ¿Está? Sí. Excretás el sodio en vez de... O sea, tenés menos sodio en la salida, funciona este mecanismo más. Bien, ¿qué más? Lisa, Lisbeth no habló. Lisa, Gladys, a ver, si tienen dudas pueden usar el chat también. Las personas que a lo mejor no, Lisbeth no tiene micrófono. Profe, otra pregunta. Decime. Entonces, en el nefrón yuxtamedular es donde se encuentra, o sea, el asa de Henle, ¿no? No, espera, vamos a ver, no, mira esto, mira. Vamos a verla de acá. Ya, esto es una sección, o intenta ser una sección de un riñón. Esto está en la corteza renal. Y esto en la médula. Si vos alguna vez hiciste riñones a la parrilla, cuando los cortás vas a ver que hay todo un borde de otro color. No sé si alguna vez te fijaste. Sí. Bueno, ese color más clarito es la corteza y el color más oscuro forma la médula. En la corteza están los glomérulos. Y entonces repasemos la anatomía. Vos tenés sistema circulatorio y una cierta arteriola que forma el capilar de entrada, o sea, la entrada al glomérulo, al capilar glomerular. El rollito glomerular y la salida, que es la arteriola, entra por la aferente, y la salida, que es la eferente. ¿Está bien? Ahora,
ese glomérulo, ese nudo de capilar, está metido en esta bolsa que es la cápsula de Bowman. Y todo esto se llama la nefrona. Bueno, con los túbulos se llama la nefrona. Lo que se filtra del capilar glomerular queda metido en esta especie de bolsita, que se junta en una salida, que es la parte, es el túbulo contorneado proximal, se llama. Se llama contorneado porque pega estas vueltas. Sí. Una vez que deja de y se llama proximal porque es el que está más cerca de la cápsula de Bowman, ¿sí? Una vez que deja de pegar las vueltas, se convierte en una cosa recta que baja y va hasta la médula, pega la vuelta y vuelve a subir. Eso es el asa de Henle. Sí. Cuando vuelve a llegar cerca del... Fíjate que baja, hace un recorrido 1 o 2 centímetros, después vuelve a subir y vuelve a convertirse en una cosa que tiene vueltitas. Es otra vez otro túbulo contorneado, que en este caso se llama distal. Está bien. Y el túbulo contorneado distal termina en esto que se llama el túbulo colector, que finalmente termina en los cálices y en el uréter y en el baño, ¿sí? Esta parte en la cual el túbulo contorneado distal se toca con las arteriolas aferente y deferente, esto se llama aparato yuxtaglomerular. Y es el origen de la producción de renina. Fíjate que la renina se produce dentro de la arteriola, o sea, se libera al torrente sanguíneo. Por el túbulo está circulando orina, que acá no sería orina, porque tiene una composición distinta, ¿no? Esto es un filtrado, pero a medida que va circulando, va cambiando su composición, va reabsorbiendo sodio, va excretando otras cosas, y finalmente termina, cuando se colecta por acá, en ser orina. Entonces, en generación, la producción de renina se produce dentro de la arteriola, particularmente sale por la eferente, y va a parar a tu circulación. Y es en la circulación donde se produce la primera conversión del angiotensinógeno para angiotensina 1, y después pasa por los capilares pulmonares, se convierte en angiotensina 2. ¿Sí? Esta cosa amarilla, por ahí circula orina. La cosa roja circula sangre. ¿Esa era tu duda? Este nudito Sí, se llama glomérulo. o sea, Decime. no, que sí, o sea, era como para diferenciarlas. Ya me explicó igual lo de los túbulos, que es proximal, distal y el túbulo. Descendente de Henle Ahí. y ascendente de Henle. Y el ascendente tiene una rama delgada y una rama gruesa. Sí. Tengo una duda, quizás es un poco pava, ¿no? Pero, ¿por qué si es un capilar, tengo entendido que empiezan en una arteriola y se continúan con una vénula? No entiendo por qué en este caso serían 2 arteriolas. Bueno, es una muy buena pregunta. Las arteriolas tienen la capacidad, o sea, no sé, creo que no lo vieron ustedes, no sé si tuvieron histología, pero las arterias y las arteriolas, en particular las arteriolas, tienen una capa muscular alrededor, que las permite que se puedan contraer. En cambio, las vénulas, no. Las vénulas son un cañito que tiene una cierta contracción en algunos casos, pero no vénulas, sino como venas, pero pierde esa capa muscular. ¿Cuál es la función de la capa muscular en estas dos arteriolas? Controlar la presión en el glomérulo. Contrayendo y relajando las dos arteriolas, vos podés hacer que, por ejemplo, circule menos sangre por acá adentro, o circule más, o aumente. Por ejemplo, si yo contraigo, suponete que yo abro la arteriola aferente, fíjate que es más gruesa que la deferente, ¿sí? La razón de eso es que parte de lo que entra por acá se pierde, convierte en orina. Entonces, si yo relajo la arteriola aferente y cierro la eferente,
¿qué va a pasar con la presión adentro del capilar glomerular? Vamos ¿Va a de vuelta. aumentar? Claro, yo abro la canilla por la cual está entrando el agua al capilar y le piso la manguera a la salida. ¿Qué va a pasar con la presión adentro? Aumenta, como vos dijiste, perfecto. Entonces ese mecanismo de abrir y cerrar las dos arteriolas permite controlar el flujo. O sea, si yo, por ejemplo, cierro la arteriola aferente, bajo el flujo por todo el capilar. Es como que le cerrara la canilla. ¿Está bien? Entonces, la contracción y relajación de las arteriolas, tanto la aferente como la eferente, van controlando el flujo y la presión adentro del capilar y van manteniendo tu filtrado glomerular más o menos constante. Y además lo van equilibrando entre distintos glomérulos del riñón. Es una forma de control. Entonces, esto podría llegar a ser la primera forma de control que tiene cuando hay un aumento de la presión, del volumen por ahí Exacto. de sanguíneo. Sí, fíjate en el gaito que estoy leyendo, hay un mecanismo de control de las presiones y del filtrado del glomérulo que está relacionadas con la apertura y cierre de la arteriola deferente por sustancias que se secretan de la aferente al eferente, digamos, una cosa que va de acá, está funcionando acá adentro nomás. Sí, es tal cual vos dijiste. Se llama mecanismo de compensación. Acá ni lo nombran, ¿no? ¿Dónde está? No, ni lo nombran. Está en el gaito. Sí, lo había visto, pero no pude entender porque eran dos arteriolas, salvo que me suponía que tenía que ver con alguna regulación o algo. Claro. Pero la verdad que no tenía mucha idea. Sí vi Bueno, que se podía jugar con las dilataciones y las contracciones de las venas, de las arterias, perdón. claro, o sea, perfecto lo tuyo. Lo que pasa es que también tenés contracción y relajación en lo que sería el vaso de salida, entonces es una arteriola más que una vena. Si no tuviera músculo, si no la pudieras contraer y expandir, por ahí sería una vena. La diferencia de Buenísimo. nombre está relacionada con eso fundamentalmente. Claro. Silvia. No había visto el tamaño. Ah, ok. Tenemos una compañera nueva, Silvia, pero no... Hola, Silvia, buenas tardes. Bueno, no está. Las que están actuando continúan. ¿Por dónde seguimos? André, Lisa, ¿quién más? Profe, una pregunta. ¿La arteriola aferente da origen al glomérulo capilar o a la arteriola eferente? Primero los glomérulos capilares y después la arteriola eferente, ¿no? Claro, vos tenés la arteriola, eso se convierte en un capilar que se enrolla todo y forma un nudito, y eso es el glomérulo capilar. Y después el capilar continúa y se vuelve a expandir y forma la arteriola eferente. ¿Está bien? André, ¿me tienes en internet? Hola, hola. Yo te escucho, Emilio. Ah, ¿vos me escuchás? Ok. Sí, sí, sí. Me cambié de red porque no sabía si estaba funcionando o no. No, yo te escucho y Ok, te veo. Antes de haber quedado sin internet. ok, bien. Bueno. Bueno, no sé quién queda con alguna duda o algo de lo que deseen hablar. Bien. Bueno, entonces si no hay más dudas, dejamos acá. Ustedes dirán. Profe, yo tenía una pregunta. Dale.
Lourdes, ¿cómo te Justo va? la estaba buscando. Sí, quería saber cómo se transporta en sangre las hormonas liposolubles. ¿Cómo se transportan en sangre las hormonas liposolubles? Sí, Normalmente puedes tener transportadores o pueden ir unidas a albúmina. sí, Básicamente son esos los ok. mecanismos. Eh, la, habrás escuchado hablar de la transtiretrina. eh, Hay ciertas proteínas que transportan algunas hormonas en particular y las otras van unidas a albúmina. Siempre van unidas eh, a alguna proteína. Ah, ok, gracias. Bien. ¿Dudas, Lourdes, sobre neuro, sobre endocrino? Más sobre neuro que sobre endocrino, no sé si me acuerdo de verdad. Gladys, ¿me escuchás? Perfectamente. Ok. Te escucho y te veo bien. Muy bien. Entonces, no sé, Lourdes, ¿dejamos acá? Bueno, Pero hay un ruido de fondo, por eso no quería Perdón, no te escucho. abrir el micrófono todavía. Eh, sí, yo creo que estoy bien dentro de todo con el tema de... Va, en realidad yo nada más tenía dudas con el sistema nervioso y endocrino, que eran las dos preguntas que le hice con respecto a lo que es el impulso nervioso, que era Bien. una de las preguntas que tenía en un trabajo y bueno, nada, eso sí, se contestó igual. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuándo es que tienen el parcial? Yo tengo el jueves, este jueves. Ah, este jueves. Dentro de 3 días. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Eh, ok. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero le voy a pasar este libro a Nico para que lo comparta. Lo guardáis. Y hay una página de Facebook en la cual si quieren pueden poner sus dudas y yo o alguno de los compañeros las contesta. Y si hay quien tenga dudas importantes o que desee ver algo antes del parcial, bueno, podemos verlo. Eh, el jueves es un poquito pronto, falta muy poquito, eh, pero bueno, ustedes verán. Eh, no sé qué más. No sé qué más. Gladys, tú dirás. iba justo a buscar el link del Facebook y del WhatsApp que armamos para pasarlo por acá. Bien. Yo creo que el Facebook por ahí lo tengo por acá. ¿Ves? Lo tengo acá. Permítame. Acá. El de Facebook lo tengo. ¿Lo tenés? Se los paso por acá al chat. Sí, sí, sí. Pegar el link. Ese es el de miembros, pero vamos a ver. Acá. Ahí volvió Andrea. Andrea, te caíste. Eso está. Sigue caída. No hay problema. Bueno, ese es el de Facebook. Lo que voy a hacer es ver si lo puedo cambiar. Voy a cambiar otra vez.
Ufa. ¿Cómo? ¿Hablaste? Disculpa. No, que estoy tratando de cambiarlo para que sea más fácil de encontrar. No estoy viendo dónde puedo hacer eso. Ah, acá estamos. Privacidad. No lo puedo cambiar. Bueno, ahí les pasé el link. Después, fíjate, Nicolás, si podés cambiarlo a que sea más Público. visible, claro. Sí, no sé si público, pero alguna otra cosa que permita encontrarlo más fácil. Puede ser Dale. público, no pasa nada. Bien. Ok. Bueno, y queda el WhatsApp que tenías que... Sí, como mandaste el grupo. Nada, por ahí pasar el coso de invitación. Sí, sí, ahí voy. ¿Para Sí, o qué? podés pasarlo en el Facebook si querés. El mismo grupo de Facebook. Ahí pasó. ¿Dónde está Zoom? Acá. Para que no sé cuántas cosas tengo. Ahí está. Ahí está. Ahí fue. Muy bien. Bueno, tenemos entonces el grupo de Facebook y el link del grupo de WhatsApp. Así que cuando quieran ir uniéndose, Volví. Bien. ¿volviste? ¿Qué pasa con ese internet? Se me apagó el celu, perdón. No hay problema. Bueno. Después pásame, Gladys, me lo pasás o me lo pasa Nico, porque no puedo acá engancharme desde la compu al grupo de WhatsApp. Dale. Me pasás el link por WhatsApp así yo me... Dale. Ahí te lo paso. Bueno. André, no sé quién estaba o no estaba. ¿Tienen alguna última duda o algo que deseen ver ahora? Si no, ya medio como que cerramos. Sí, profe, una pregunta, ¿no? La filtración glomerular Sí, se da por la presión hidrostática en el capilar glomerular sí, es o el cualquiera. equilibrio entre la presión hidrostática y lo que se llama la presión osmótica, que está dada por la diferencia de concentraciones de las cosas. Vos Ah, pensás que en el capilar glomerular vos tenés, adentro del capilar glomerular tenés sangre, pero afuera del capilar glomerular, en el glomérulo, está el espacio urinario, o sea, está el filtrado que va a terminar siendo tu orina, ¿sí? Y entonces hay cosas filtradas, hay una cierta concentración de sí. iones y demás. Bueno, el equilibrio entre la presión hidrostática y la presión osmótica, o sea, entre la presión consecuencia de la presión del fluido que está adentro y la presión consecuencia de la concentración de distintas cosas afuera y adentro, es lo que da el filtrado. Por eso cuando vos bajás la cantidad de cosas que tenés adentro, fundamentalmente la albúmina que tenés en sangre circulando, baja la presión, la diferencia de presión osmótica, y entonces baja el filtrado también. Y entonces retenés agua, te dan edemas. Ah, ¿Está bien? primero crea el conjunto primero crea, o sea, salen de ellas los glómerulos capilares y después la arteriola deferente, ¿no? Sí, Pero son todas ramas de la aferente. sí, a ver, yo te voy a decir cosas que pasan en YouTube. Vamos a intentar. Porque, o sea, en el libro dice, en la parte de glomérulos, que es el conjunto de capilares enmarañados originados a partir de la ramificación de la arteriola deferente. Y Sí, después los capilares forman luego la arteriola eferente que continúan
en afluentes de la vena renal. Exacto. Mira que vamos a ver si puedo hacer esto. Ahí. Bueno, normalmente tenés. Esto lo vamos a poner acá. Espera un cachito. Ahí estoy. Entonces. No tengo de esto. Espérame, ya vengo. Sí. Ahí estamos. Vos normalmente tenés una arteria. ¿Estás viendo esto que dibujo? Sí. Se hace una más finita, se convierte en una arteriola. No, ¿No se ve? ¿Por ahora? no, me aparece la Se va pantalla pantalla en en blanco. blanco. En blanco. Blanco. A ver. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Compartir. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer acá. Ahí estás viendo. ¿Estás viendo algo? Ahí ves una pantalla en blanco con dibujito. O acá. Ahí ves una pantalla de dibujito. No. ¿Se ve solamente tu fondo de pantalla de tu escritorio? ¿Y ahí? Ahí sí. Ahí se Ahí apareció un dibujito. Ok. Ahí sí. Entonces vamos. Vos normalmente tenés acá tenés una arteriola que se va haciendo más finita. O sea, esto es una arteria. Va dividiendo, tenés una arteriola. Y acá termina un capilar. ¿Sí? Sí. Esto normalmente se convierte en una vénula a la salida, que después se va uniendo otras, se van haciendo unas cosas más grandes y termina siendo una vena. Entonces tenés una arteria que se convierte en una arteriola, pasa a ser un capilar y después sale por una vénula y termina siendo una vena. ¿Está bien? Bueno. Sí. En el caso del riñón es más raro porque vos lo que tenés es una arteria que se convierte en la arteriola y esta arteria hace un nudo. Y cuando sale, la forma histológica, o sea, el aspecto de esto que está acá, no es el de una vena, sino es el de una arteria, en particular de una arteriola. Entonces esto está entrando una arteriola, Arteriola. hace un nudo y sale arteriola también. No. Ah, ¿Bien? Este sí. nudo, esto es el capilar glomerular. Capilar glomerular. Y el nudo se llama glomérulo. Esto es el nudo, el glomérulo es el nudo, y lo que está anudado es el capilar glomerular. Y la arteriola que entra se llama aferente. Y la que sale se llama eferente. Vos acordate siempre que aferente va hacia adentro. La aferente es la que entra al capilar. Y la eferente es la que sale. Si vos, por ejemplo, tenés, no sé, tenés cualquier órgano X y algo entra acá y esto sale, esto sería aferente y esto sería eferente. Para la chica que preguntaba sobre neuro, vos, en el caso de tu sistema nervioso central, tu médula y demás, las cosas que entran son aferentes.
y las cosas que salen son eferentes. Siempre la A va hacia adentro. ¿Se entiende? Entonces, en tu pregunta, vos tenés un capilar, Sí. una arteriola aferente, se hace un nudo, que es el glomérulo, y sale la arteriola eferente. No sé si eso contesta lo que me preguntaste. Sí. Sí. Profe, por ejemplo, en una pregunta de parcial, me dicen de la arteriola aferente da origen la arteriola eferente y los capilares glomerulares, pero me dicen por separado las dos serían correctas. O es uno da esto, o sea, primero los glomérulos y después los glomérulos a la arteriola eferente. Sí, no sabría decirte cuál pensaron ellos que es la respuesta correcta. La arteriola aferente da origen al capilar, se continúa en el capilar glomerular. Y el capilar glomerular se continúa en la eferente. O sea que yo diría que la aferente da origen al capilar. Que luego, después, más adelante, va a ser la arteriola eferente. Bueno, está bien. Pero si vos lo estiraras es el mismo caño, ¿no? O sea, Sí, yo vengo acá y tengo la aferente, sí, por eso. capilar y la eferente. Entonces yo te diría que la respuesta más lógica sería pensar que lo que da es el capilar capilar. glomerular. Sí. Perfecto. Es una pregunta medio horrible, te digo la verdad. Sí. Gracias, profe. No, por nada. Mira. Bueno, cerramos. Ya pasamos los links. Gracias a todos por venir. Bueno, gracias por todo. No, por nada, que tengan muchos éxitos el jueves. Dudas antes del jueves, pásenlas por el Facebook o por el WhatsApp. Si hay muchas dudas, si gente con ganas de compartir, a lo mejor podemos hacer una pequeña reunión antes del jueves, dependiendo. Pero las dudas sí, mándenlas por el WhatsApp o mejor por el Facebook, que es más fácil para escribir. Y Gladys y Nico los dejo para que Bueno, profe, cierren. gracias. Muchas gracias, profe, por su tiempo y paciencia. No, por nada, Lourdes. Éxitos el jueves. Muchas gracias, chicas, por participar. Éxitos en el examen. Y sobre todo, bueno, a Emilio, que nuevamente te tenemos acá dando una clase para compañeras, despejando dudas y, bueno, haciendo un poquito más accesible en épocas de pandemia el conocimiento. Así que, bueno, gracias a todos y todas. Gladys. Placer, éxitos. Bueno, es Claro. lo mismo que todo. Agradecer a Emilio. Muchísimas gracias por tu predisposición, por tu tiempo, por tus ganas, por todo. Y a las chicas, gracias por participar. Y éxitos el jueves. Mucha mer. Así que nada, no. Decime. Algo que me está olvidando a las chicas. En el grupo de Facebook está subido el libro que estaba mencionando Emilio. Así que métanse ahí y, bueno, chusmenlo. Bien, eso va a arreglar lo que preguntaba, creo que era Lisa. Bueno. O respecto al tema de la profundidad para verlo. Ese libro tiene como un approach más razonable. Perfecto, muchas gracias por el tiempo. Lo mismo que Lourdes, agradecida. Muchos éxitos el jueves. Bueno, cerramos. Gracias, chicos. Bueno, nos vemos en la clase Nos de Anato, vemos. chicas. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.